vuestra asistencia. Nos podríamos incluso recoger un poco más, pero bueno, yo creo que irá llegando gente, que ha pillado un poco la sesión de la mañana con el tiempo justo para comer. Bueno, antes que nada, pues agradecer a Rafa y a todo el grupo Diatros por haberme dado la oportunidad de presidir este workshop que lleva por título Revolución en Sexestética Femenina. Él sabe que me interesa este tema. Me interesa y me preocupa. Me preocupa que la demanda de procedimientos genitales cada vez va aumentando. Sin embargo, yo creo que no va a la par con la evidencia científica que tenemos, que muchas de estas técnicas utilizadas en estos procedimientos pues todavía carecemos de esta evidencia. Entonces, yo creo que con el panel de lujo que tenemos hoy, con la gran experiencia que tienen, podremos salir de aquí con mejores conocimientos, podremos salir de aquí sabiendo qué es lo que podemos ofrecer de forma honesta a nuestras pacientes. Otra pregunta que yo me hice cuando empecé pues, a participar en algún evento sobre este tema es qué hace el ginecólogo implicándose en temas de estética. Bueno, yo hice mi razonamiento personal, que si no os importa, además que Rafa va a ser el moderador, o sea que me permito, Rafa, que me permitas un par de minutos para contaros el razonamiento que hice y a ver qué os parece. La belleza combina pues, una belleza interior y una belleza exterior. La belleza interior pues, bueno, incluye aspectos psicológicos, de simpatía, de elegancia, de gracia, de inteligencia, etc. Y luego una belleza exterior que incluye aspectos físicos, de atractivo, de juventud y también de salud corporal. Entonces, por ahí ya dije, bueno, la salud obviamente incluye la salud vaginal y la salud vaginal, y allí sí que estamos implicados los ginecólogos. Estamos implicados en preservar y en cuidar de la salud genital femenina, que a lo largo de la vida, de las diferentes etapas de la vida, de la adolescencia, el embarazo, parto y menopausia, pues padece diferentes modificaciones y, por lo tanto, quizás en algunos casos necesita de nuestra intervención. También pues para tener una relación sexual satisfactoria, que obviamente no queda todo en una salud vaginal, es mucho más compleja la sexualidad, pero sí que nosotros podemos garantizar pues, que la paciente pues, no tenga dolor, que la paciente tenga una buena salud para mantener sus relaciones sexuales. Entonces, una mujer puede tener un cierto complejo por su apariencia anatómica, o bien por algún motivo secundario al paso de la involución por la edad o por algún desgarro obstétrico, y ahí pues nosotros podemos ayudarla, pero sí que es verdad que a veces, y aquí cada vez mujeres más jóvenes no están conformes con su apariencia anatómica, aunque sea normal, pues no se adaptan a los patrones que hoy en día están de moda y solicitan también pues, una modificación de su estética. Entonces, ahí viene la controversia, que yo espero que a lo largo de la tarde pues, podamos comentar con los expertos y a ver si estamos suficientemente formados los ginecólogos o si tendríamos que acreditarnos o hacer alguna especie de curso específico para tener suficiente formación y ayudar en la estética o funcionalidad, hasta dónde llega la estética, qué hay de estética, qué hay de función y en qué podemos nosotros intervenir o no. Para eso pues voy a ir presentando, voy a ir llamando a los diferentes ponentes que subieran aquí para su exposición. La primera va a ser la doctora Magda Durán, de Barna Clinic, del Hospital Clínic Universitario de Barcelona. Ella nos va a hablar del confort en la mujer menopáusica. Cuando quieras, Magda. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes y para ello tengo que agradecer al doctor Rafael Sánchez Borrego que me haya invitado un año más a participar en Diatros y con un tema súper interesante, al menos que a mí me gusta mucho, y que si a lo largo de estos 2 días que hemos estado aquí muy intensamente con ponencias muy interesantes y se ha hablado muchísimo ya de esta área, no vamos a decir tema, sino esta área que incluye
varios conceptos. Incluye la salud vaginal, incluye la salud sexual, incluyen una serie de factores y entidades y términos que yo creo que podríamos ya agruparlos de una vez por todas y referirnos a el confort genital de la mujer en la menopausia. Los cambios a corto o medio plazo del déficit estrogénico cuando la mujer inicia la menopausia, fíjense ustedes que esta diapositiva, que ya la hemos venido poniendo en muchísimas charlas sobre este tema, siempre decimos que los síntomas vasomotores son el síntoma princeps y el que obliga a las mujeres principalmente a acudir a nuestras consultas. Pero ya vamos incluyendo temas como la calidad del sueño, humor, salud sexual, cambios en la piel, siempre ahora ya también refiriéndonos a calidad de vida, síntomas que las mujeres manifiestan como calidad de vida. Y veníamos hablando de los síntomas urogenitales, que realmente vamos a ver cómo vamos cambiando ya la terminología. Y es que las mujeres, cuando llegan a la menopausia, a una cierta edad, hablan con sus amigas y se explican realmente los cambios que manifiestan en su cuerpo y los síntomas que llegan a padecer. Y cuando hablan de los síntomas o de los cambios que experimentan a nivel local, es lo que podemos nosotros agrupar toda esta terminología que hemos ido oyendo a lo largo de los años y sobre todo aquí también en este curso, y vamos a agruparlo y vamos a llamarlo confort genital. Sin embargo, el término atrofia lo vamos a seguir utilizando, porque atrofia vaginal es un término médico. Es un término médico que define los cambios que se producen cuando al llegar a la menopausia disminuye la cantidad de estrógenos segregados por el ovario y que, como todos ustedes saben, las mujeres que manifiestan sequedad vaginal, escozor, prurito, ardor y dolor durante el coito u otra actividad sexual. Pero sí que es cierto que el término atrofia se puede interpretar como de connotaciones despectivas. Y teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos se asocia a síntomas a nivel de la vejiga urinaria, cursa con disuria, polaquiuria, infecciones o ciertos tipos de incontinencia, vamos a llamarlo síndrome genitourinario de la menopausia. Y si preguntamos a nuestras pacientes, y es en esta encuesta que ya está en diapositiva, ya la habéis visto, pero realmente yo creo que tiene algo que ver en mi charla, porque si hablamos de que las mujeres entre sí pues ya se explican los síntomas, si nosotros preguntamos a nuestras pacientes, y en este caso el número no es nada despreciable, 768 mujeres manifestaron que realmente muchas veces evitan mantener relaciones sexuales por el dolor que despierta la penetración o cualquier otra actividad. Y nada despreciables tampoco los otros síntomas de sequedad, de irritabilidad y de irritación y de sequedad sobre todo a nivel de los genitales externos, porque los cambios son muy característicos. Los cambios en la mucosa vaginal se ven muy bien reflejados en esta gráfica, como en la premenopausia la vagina mantiene un tejido eréctil con unos pliegues, con una rugosidad, capa muscular muy bien conservada, y fíjense ustedes qué cambios se producen cuando la mujer ha llegado a la menopausia. La vagina se adelgaza notablemente. El otro día la doctora Cararac nos decía, como papel de fumar, realmente es así. La vagina, las paredes se adelgazan profundamente y existe esta pérdida de la lámina de la mucosa interna y de la función glandular. Cambios que vemos en la atrofia vaginal. ¿Por qué? Porque cuando descienden los niveles de estrógeno existe una reducción del flujo sanguíneo y la secreción vaginal, lógicamente, disminuye. Cambios en el epitelio de la mucosa vaginal y este adelgazamiento que realmente también hace que haya un descenso en la cantidad de lactobacilos. Los lactobacillus siempre nos han dicho que son el sistema de autodepuración de la vagina, porque contribuyen al mantenimiento de la estabilidad en la microbiota. ¿Por qué? Porque producen ácido láctico y reducen el pH. Y también producen bacteriocinas y peróxido de hidrógeno, que no es más que el agua oxigenada.
por lo tanto, regulan muy bien el crecimiento de estos posibles patógenos. Y cuando existe una deficiencia estrogénica se modifican todos estos mecanismos de defensa vaginal y se producen estos cambios con una pobre producción de glucógeno, disminuye el ácido láctico y este se vuelve alcalino. Este medio, lógicamente, es fácilmente contaminable tanto por Gardnerella, cándidas o tricomonas. Y les pongo yo Gardnerella en letras más grandes porque si hablamos de los cambios que se producen en la mujer en la menopausia, vamos a ver mucho más frecuente vaginosis bacterianas en estas mujeres que en cambio en mujeres sexualmente activas, en mujeres que tienen sus reglas completamente normales en la premenopausia, vamos a ver que estos cambios van a producir más aumento de vulvovaginitis por cándidas. Y cuando hablamos del síndrome genitourinario de la menopausia, es tan claro porque existen receptores estrogénicos en toda la vulva, pero también en los músculos del suelo pélvico y en la uretra y en el trígono. Y vamos a seguir hablando de trigonitis atrófica. ¿Por qué? Porque realmente son estas mujeres que vemos muy frecuentemente que manifiestan una sintomatología que se parece mucho a una infección urinaria, pero en cambio tienen cultivos de orina negativos. Y son mujeres que consultan y consultan y consultan con el urólogo y realmente no tienen más que a nivel del trígono el número de receptores estrogénicos disminuye y se produce justo una trigonitis atrófica que va a ser muy fácil de tratar, como veremos más adelante, con productos locales de estrógenos. Por tanto, el número de receptores estrogénicos que disminuye en la menopausia va a repercutir a nivel de vagina, vejiga y también en los músculos del suelo pelviano, porque existe una asociación clara entre el síndrome genitourinario de la menopausia y la incontinencia urinaria, en todas sus formas, en la de esfuerzo, en la de urgencia y en la mixta. Y es más, las mujeres que tienen una incontinencia, preguntar porque manifiestan un mayor síndrome genitourinario que las que no lo padecen. Y también existe una asociación clara entre el síndrome urinario de la menopausia y el prolapso. ¿Por qué? Porque hemos visto que hay receptores estrogénicos también a nivel de la musculatura del suelo pelviano. Y en cambio no se ha demostrado una relación entre el síndrome y las infecciones urinarias de repetición en la mujer en la menopausia. Al lado de todas estas alteraciones estrictamente biológicas, también debemos valorar el efecto del hipoestrogenismo sobre la respuesta sexual. ¿Por qué? Volvemos a utilizar el concepto de confort-disconfort genital, que es igual a una relación sexual no satisfactoria y que muchas veces las mujeres no saben incluso ni manifestarnos qué les pasa, qué síntoma exactamente es el que les preocupa. Te dicen y solo te dicen es que estoy incómoda, yo no estoy como antes ni estoy bien. Y todo esto incluye los ya sabidos síntomas que hemos venido diciendo, desde la sequedad hasta el sangrado con el coito, incontinencia de orina y toda esta parafernalia de síntomas que, vean ustedes una vez más, lo podemos incluir en una sola palabra: confort, disconfort. Y nada despreciable el porcentaje de mujeres en la menopausia que tienen este disconfort genital. Y en cambio, solo el 19% de los profesionales sanitarios preguntan a las mujeres en la menopausia sobre su vida sexual. De aquí deducimos, lógicamente, la importancia de una buena anamnesis. ¿Se pierde interés por el sexo en la menopausia? Cuando hablaban también hace 2 días de salud sexual, incluimos también este término dentro del confort genital. Si una mujer ha mantenido desde siempre unas relaciones sexuales satisfactorias, estas no tienen por qué verse afectadas al llegar a la menopausia. El deseo sexual y el orgasmo nos acompañan hasta el final de nuestros días. Y desterremos tabús y mitos del sexo en la edad madura, porque no tiene para nada que ser algo incómodo. Y los tratamientos, ustedes lo saben de sobras, pero bueno, hay que hablar de ellos porque nosotros estamos obligados a informar a una mujer cuando llega a la menopausia que en un porcentaje muy alto va a suceder los típicos cambios que suceden a nivel de
de los genitales debido precisamente a este déficit estrogénico y a esta atrofia vulvovaginal. Y ustedes todos los conocen, pero aquí pongo los que están comercializados actualmente: hidratantes y lubricantes, los lubricantes que utilizamos en el momento de la penetración y la terapia hormonal. Si lógicamente una mujer está haciendo terapia hormonal por vía sistémica, muy raramente requerirá tratamientos locales, pero sí que es cierto que los tratamientos locales prescritos, realmente el que le sea más cómodo a la mujer, y si ella es constante, que aquí también es un problema, porque realmente la mujer no es constante con los tratamientos, tienen exactamente el mismo beneficio. Y de esta gráfica que ya la habéis visto a lo largo de estos 2 días que hemos estado aquí, yo quisiera destacar un punto importante. Sabemos que se absorbe muy poca cantidad a través de la vagina, pasa muy poca cantidad de estrógeno a nivel del torrente circulatorio, pero es algo que hay que tener en cuenta. Y si realmente debemos escoger un tipo de estrógeno, en aquellas pacientes que han padecido un cáncer de mama, vamos a escoger precisamente el promestrieno. ¿Por qué? Porque sí que está demostrado que el promestrieno no se absorbe más allá de la pared vaginal. Por tanto, de todos los que tenemos en el mercado, quizás debemos hacer esta diferenciación. Y el ospemifeno ya ha sido motivo de una ponencia, o sea que ya no voy a hablarles de él. El tratamiento con estrógenos locales, solo la 1/4 parte de las mujeres que llegan a la menopausia, a pesar de la alta prevalencia que hemos visto que existe esta sequedad vaginal, consultan por ello. Y el diagnóstico, la mayoría de las veces, es un diagnóstico clínico. Hay que advertir que a las mujeres hay que informarlas, y en la peri y la menopausia inicial ya debemos hablar del tema y prevenir la situación. Pensar que la actividad sexual y la masturbación mejoran la salud vaginal, y que para restablecer el epitelio vaginal y mejorar la atrofia, como ya os he dicho, es igual la vía local que la sistémica. Ahora sí, la vía local realmente bien hecha y que la paciente no se canse. Advertir que el máximo beneficio lo van a notar en los 3 meses, y la dosis y la duración se individualizan según la sintomatología, pero tranquilamente podéis dar estrógenos a nivel local de por vida. Porque aquí en esta diapositiva, o más adelante ya lo veréis, lo que sí que hay que advertir es que el efecto desaparece cuando la mujer deja de hacer el tratamiento local. Aquí únicamente es para que ustedes vean que tenemos evidencia científica. La Cochrane realmente en el año 2006 ya valoró los efectos positivos de los estrógenos, mejoría de los síntomas que reducen el riesgo de las infecciones transuretrales y de la vejiga hiperactiva, y estos beneficios se han revalidado también por la misma Cochrane en el año 2010. Y las recomendaciones actuales que nosotros tenemos reflejadas en la menoguía que todos vosotros sabéis de salud vaginal, menoguía que realmente fue de las primeras, ya tiene 3 añitos esta menoguía, y realmente hay que actualizarla ya mismo. Afortunadamente ha quedado ya un poco obsoleta, y digo afortunadamente porque esto nos demuestra que es un tema de suma importancia, es un tema que realmente muchos especialistas estamos implicados en este tema y que están cambiando continuamente las indicaciones y los tratamientos. Un punto y aparte, quiero hacerlo con la vulvovaginitis atrófica y atrogénica, porque quizás sea un tipo de vaginitis que ahora siempre lo hemos visto muy frecuentemente, pero parece que lo tenemos un poco de lado. Debemos implicar más a los oncólogos en el sentido de que sabemos que es realmente prevalencia relativamente alta, y sobre todo en mujeres jóvenes. Y sabemos que la radiación es capaz de dañar varios componentes de la célula, pero que el principal blanco es el DNA nuclear. Cuando el daño es moderado, hay mecanismos de defensa que rápidamente se activan y completan la reparación, pero si el daño es severo, las células entrarán en apoptosis y conducen a procesos mitóticos anormales. Y realmente, a largo plazo, la radioterapia puede causar cambios en el revestimiento de la vagina.
y deriva, lógicamente, en sequedad vaginal, mucho más frecuente después de la braquiterapia vaginal, y se produce incluso tejido cicatricial en la vagina, estenosis vaginal. Ahora veremos que disponemos ya de muchísimas herramientas y de muchísimos tratamientos, y tenemos el gusto de tener excelentes ponentes que ahora nos van a hablar del tema para solucionar este tipo de vaginitis, que pienso yo es un punto y aparte porque realmente tiene muchísima importancia. Y volvemos a hablar del desconfort genital, porque el título de mi charla era disconfort genital en la menopausia, pero no olvidemos que la atrofia vulvovaginal también puede afectar a las mujeres en cualquier periodo de su vida. Mujeres que vemos muchísimas tratadas con tamoxifén, mujeres con anticonceptivos orales de baja dosis, algunos antidepresivos, en la menopausia precoz, en el posparto, posradioterapia, como acabamos de comentar, líquen esclerotrófico de la vulva. Y estas mujeres, además, a lo largo de los años, cuando se sume la disminución de la secreción de estrógenos, el área genital va a perder volumen, va a perder hidratación, con la consecuente poder padecer irritaciones crónicas, infecciones o dispareunias, incluso vulvodinias. Y por esto entramos en otras alternativas terapéuticas. Como muy bien decía la doctora Roca, estamos ahora ya trabajando con ginecostética, quizás una subespecialidad médica en ginecología. Y ahora déjenme yo que, si antes decía que el término atrofia siempre nos ha parecido de connotación despectiva, pues miren ustedes, después si quieren lo discutimos. Pero yo creo que deberíamos cambiar el tema de rejuvenecimiento genital. A mí rejuvenecimiento genital realmente no me parece un buen término. Yo creo que lo que debemos, no hay que rejuvenecer nada, ni en la menopausia, ni realmente lo que debemos hablar es de tratamientos innovadores que aportan confort genital en la mujer que lo requiere. Después, si quieren, lo discutimos, pero yo creo que es un término que deberíamos ya desterrarlo. Para esto vamos a ver ahora pues, que existen las aplicaciones de ácido hialurónico, láser, radiofrecuencia. Bueno, vamos a tener una tarde muy, muy interesante porque vamos a ver muchos tratamientos novedosos y que van a beneficiar mucho a nuestras mujeres. Y ya para finalizar, pues sí, cuando llegamos a la menopausia, pues es una etapa de la vida que comporta ciertas incomodidades, pero tampoco no se trata de una tragedia, como muchas mujeres piensan. Puede ser un buen momento para reinventarse como mujer y como persona. Es el momento ideal de dedicar más atención a nuestro cuerpo y a nuestra mente. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Magda, por tu clara y excelente exposición. A continuación, el doctor José Fernando Barberá, consultor del Servicio de Dermatología del Hospital Clínic de Barcelona, nos hablará de nuevos factores fisiopatológicos en el tratamiento de la alopecia androgenética femenina, un abordaje más integral. Muchas gracias por vuestra amable invitación, doctora Roca, doctor Sánchez Pedreño. Sí, igual de 3 minutos me avisas. Bien, tal como me han solicitado, vamos a tratar este tema. La alopecia androgenética es sin duda en la femenina, en la mujer, es un problema que afecta mucho, tiene un impacto social importante. No es lo mismo una mujer que se va quedando calva que un varón con entradas y coronilla. Es la principal causa de pérdida de cabello en la mujer adulta. Factor genético, androgenética. Hay andrógenos sobre todo y una genética. Y nuevos factores que hoy vamos a comentar. Puede ser un signo, como saben perfectamente, de hiperandrogenismo. Por tanto, habrá que valorar otros signos clínicos. Y estos nuevos factores que comentaremos es el factor inflamatorio, que cada vez va tomando más redundancia, y el factor oxidativo a nivel del bulbo piloso, el folículo piloso. Es importante que tratarla, hacerle caso, para que no empeore su calidad de vida. Hay incluso escalas de calidad de vida, el SKINDES 29, etcétera, etcétera, para valorar el grado de afectación personal y como condiciona un impacto psicológico importante, pues hay que hacerle caso.
Fíjense si es importante y es frecuente. Generalmente la tendencia a la calvicie se empieza de joven, en la adolescencia, cuando entra en juego todo el marco hormonal en la mujer joven, antes de los 20 o 25 años. Pero esto va incrementándose con los años. Por ejemplo, una mujer entre 40 y 50, pues el 25% de ellas ya tienen un cierto grado de alopecia androgenética y así sucesivamente, menos que en el varón, pero también que tiene una cierta importancia y ya llega un punto que se involucra, que se suma con la alopecia senil o involutiva normal de una mujer que ya tiene más de 60 o 70 años. Sin embargo, hoy en día se tiene tendencia a utilizar este término, el female hair pattern loss, o sea, la pérdida difusa femenina de cabello, porque aquí hay otras cosas. Aparte de lo que estamos diciendo, muchas veces, como saben, hay una hiposideremia, hay que controlar el hierro, puede haber un déficit de vitamina D, que son factores que cada vez se tienen más en cuenta en el estudio de estos casos. Bien, el kit de la cuestión está aquí, en las células madre. Las células madre están en el bulbo piloso, aquí abajo, que es como un cáliz puesto al revés, en la papila dérmica del bulbo piloso y en un área que se llama el promontorio, que está aquí arriba, cerca de la desembocadura de las glándulas sebáceas. Aquí hay células madre, aquí abajo también hay células madre. Si tú cortas un pelo por la mitad así, de aquí para abajo consigues pelo nuevo y de aquí para arriba consigues pelo nuevo. Se ha visto que con la alopecia androgenética femenina y androgenética en general hay un pequeño infiltrado inflamatorio básicamente en el área del promontorio. Todo esto lo vamos a comentar. Estos nuevos factores etiopatogénicos que cada vez se tienen más en cuenta. Para clasificar la alopecia androgenética hay varias escalas. A mí la que más me gusta es la de Ebling o de Sinclair, que viene a ser lo mismo, que va del 1 al 5. Hay la clásica de Luppi, que es el grado 1, el grado 2 y el grado 3, pero es muy corto. El grado 5 va bien tanto para el varón como para la mujer. Y como saben, la clínica en la alopecia androgénica femenina no hay entradas y coronilla como un varón, y si vemos una mujer con entradas y coronilla, pensar en un hiperandrogenismo, por supuesto, si no es una mujer ya mayor, posmenopáusica, etc. Y siempre es la clínica una pérdida difusa biparietal a este nivel, básicamente. Bien. En cuanto al factor hormonal, que es el más importante sin duda, la suma del genético se hereda. Se dice que de padres calvos, hijos calvitos, y a los 100 años de los calvos, o sea que tampoco hay que apurarse demasiado. Pero bueno, esto cada cual lo vive a su manera. Hay chicos jóvenes muy preocupados y tienen una buena cabellera, y de la misma manera que hay gordos felices, hay calvos felices. Y hay mujeres que tienen mucho pelo, están muy preocupadas, y hay otras que son anoréxicas. O sea que esto cada cual lo vive un poco a su manera, pero hay que hacer caso, hay que entender al paciente y atenderlo, por supuesto. Lo que ocurre a la alopecia androgenética es una miniaturización progresiva de los folículos pilosos. Cada pelo vive 3-4 años, se desprende y del mismo folículo sale otro pelo. Pues cada vez este pelo nuevo es más pequeñito, es más delgadito, se va miniaturizando. Y a veces te vienen a ver y dicen, doctor, mire qué pelitos más monos que tengo aquí, pequeñitos nuevos. No, son los pelos del optimismo, son los pelos que se van perdiendo, que se van haciendo pequeñitos. Es que no hay que confundir una cosa con la otra, ¿eh? Y esto acorta el ciclo del pelo, el anágeno se hace más corto, el telógeno más largo y va perdiendo estructura y tal. Y estos fenómenos oxidativos, inflamatorios, hacen que se avance el proceso de fibrosis perifolicular y a la larga da atrofia del folículo piloso. Bien, estos son publicaciones recientes sobre estos nuevos factores etiopatológicos que estaba comentando. Y eso es un poquito más de lo mismo, la miniaturización progresiva por el efecto de la dihidrotestosterona en el folículo pilosebáceo. Lo que ocurre exactamente es que la testosterona en sangre, merced la 5-alfa reductasa tipo 1, actúa a nivel de la glándula sebácea y la tipo 2 es la que actúa a nivel del bulbo piloso. Por eso suelen ir conjuntamente el aumento del sebo con la tendencia a la calvicie. Y es la dihidrotestosterona la que es el andrógeno que actúa más directamente en el folículo pilosebáceo a este nivel, como estaba diciendo anteriormente. Bien,
El factor inflamatorio. Aquí se ha visto, se hacen pocas biopsias de cuero cabelludo en calvicie común o alopecia androgenética, pero se hacen y cada vez más. Y se está viendo porque efectivamente que hay un microinfiltrado, un pequeño infiltrado inflamatorio a nivel alto básicamente, a nivel de promontorio, con células como los linfocitos que sueltan interleuquinas, los macrófagos, y son responsables de esta microinflamación crónica. Tanto es así que los dermatólogos cada vez cuando hacemos formulaciones añadimos un poquito de corticoide a la formulación para que tenga mejor efecto. Bien, aquí hay alguna imagen donde se ve, ya digo, son tímidos, infiltrados inflamatorios al nivel del promontorio aproximadamente, como se ve aquí y aquí en esta otra imagen, mientras en otras alopecias, la alopecia areata, son infiltrados mucho más inflamatorios y a nivel mucho más bajo. Bien, y el factor oxidativo es el otro que se tiene que tener en cuenta. Estos radicales libres que actúan a nivel de los lípidos de la membrana celular y producen fenómenos de oxidación y son responsables de que a la larga la célula vaya hacia la apoptosis y a la muerte celular. Bien, pero el organismo tiene factores para contrarrestar este efecto oxidativo. El glutatión básicamente, la catalasa y la dismutasa. Y si podemos nosotros aportar moléculas o fórmulas que apoyen a esta lucha del propio organismo frente al fenómeno oxidativo, ganaremos mucho de cara a la evolución de la alopecia androgenética. Y como digo, también hay bastante información al respecto. Las radiaciones ultravioletas, el tabaco, la nicotina, todo esto favorece los factores oxidativos del pelo. Bien. Entonces, como decíamos hace un momento, los antioxidantes naturales son el glutatión, la catalasa, la superóxido dismutasa, y aquí hay unos indicadores de este fenómeno oxidativo. Bien, en cuanto estudiamos a la mujer con la alopecia androgenética, es una alopecia difusa, como digo, no cicatricial, o sea que es parcialmente recuperable, podemos mejorar un poquito el resultado clínico. Es una pérdida difusa y yo digo que hay un patrón alto, o sea que afecta mucho la biparietal, y un patrón bajo que te llega hasta la región temporal y occipital, que es más frecuente, desgraciadamente, porque no permite tanto tener una zona donante para un posible trasplante. Y luego el FAGA-M, que sería alopecia androgénica femenina de distribución masculina, entrada y coronilla. Aquí hay que estudiar, hay que buscar un posible hiperandrogenismo. Este es el patrón típico. Esto sería un Sinclair 3, esto es un Sinclair 5 ya prácticamente, muy avanzado. Y estos son la de Evelyn, que es parecida en el varón, pues entradas y coronilla, el patrón semita parecido, que las entradas se juntan, y en la mujer es el patrón difuso que estamos comentando, pero al final siempre es el mismo para todos. Bien, como decíamos, cuando tú exploras una caída de pelo en una calvicie femenina, tú haces una tracción y ves que no cae pelo, porque la mujer no te dice que le cae mucho pelo, la mujer te dice que cada vez se va clareando un poquito más y está perdiendo densidad. Y en los tricogramas ves menos pelos anagénicos en crecimiento y más pelos en telógeno, que son los de recambio. Pero si encuentras que hay un acné, que hay un hirsutismo, etcétera, hay que ir descartando todo esto. La obesidad, el tejido graso subcutáneo fabrica muchos andrógenos, como el 50% de los andrógenos. Muchas mujeres, como saben, como en el 12%, 15% de mujeres tienen ovario poliquístico o micropoliquístico, pero en la calvicie común es más elevado el porcentaje de mujeres con ovario poliquístico. Puede haber una hiperplasia suprarrenal congénita, el síndrome de Saga, que es seborrea por hiperandrogenismo, acné, hirsutismo y alopecia. O el Hyran, que es por hiperandrogenismo, por resistencia a la insulina y acantosis nigricans. Bien, si ves una mujer pues con granitos, nos fijamos un poquito en el pelo, esta chica está bastante bien, pero esta otra mujer ya vemos que tiene tendencia a la calvicie. Y en estos casos hay que pensar esto. El síndrome de los ovarios poliquísticos, que es frecuente, que no es raro, que ustedes conocen muchísimo mejor que yo, por supuesto, y que no hay que despreciar. Y como decía hace un momentito, bueno, también la hipófisis, si hay un prolactinoma o aumento de prolactina, pues también te puede producir una alopecia femenina, y también segregan hiperandrógenos el hígado y la piel, sobre todo el panículo adiposo, como he dicho antes. Cuando lo estudiamos, ¿qué vamos a pedir en el laboratorio? Pues bueno, indicadores del ciclo menstrual, andrógenos ováricos, andrógenos suprarrenales, la hormona que
la globulina que transportan los andrógenos, porque si está baja es que hay más testosterona libre, dispuesta a pasar a dihidrotestosterona y afectar al folículo piloso, el cortisol, por supuesto, la prolactina. Y si hay signos de hiperandrogenismo, en el laboratorio nos los indica, pues habrá que hacer una ecoginecológica, un TAC abdominal, para estudiar en esta mujer y tratarla, porque en el hombre no hay este problema, pero en la mujer sí. El tratamiento tiene que ser algo más que todo esto. Y luego habrá que hacer un diagnóstico diferencial con varios cuadros, que pasaré rápidamente porque nos pertenece un poquito más a los dermatólogos. Los recambios de pelo, telogénicos, que son en ciertas épocas del año, en otoño o después de un parto, como saben perfectamente. Cuando hay un efluvio telogénico en recambio de pelo, es al cabo de 2 o 3 meses de haber pasado algo, un impacto especial, haber vivido un terremoto, un tsunami, una separación, situaciones de estrés físico, fármacos. Muchos fármacos, un fármaco nuevo, sobre todo anticoagulantes, retinoides, hipervitaminosis A, te pueden dar recambios en la fase de telógeno que son recuperables, como hemos visto en esta imagen anterior. Otra cosa es el efluvio anagénico, el de la quimioterapia, que se cae el pelo de raíz con todos los pelos anagénicos en crecimiento. Estos son recuperables, pero hay que diferenciarlo de la tricotilomanía, que son chiquitas tristes, con un patrón de alopecia difuso, raro, atípico, o algunas alopecias areatas, difusas también, etcétera, etcétera. Vamos un poquito a las posibilidades terapéuticas. De forma estándar, digamos, que tanto la masculina como la femenina, el minoxidil, es el tratamiento estándar por vía tópica. Luego podemos comentar aspectos al respecto. La finasterida, que es el inhibidor ideal de la 5-alfa reductasa y evita que se forme dihidrotestosterona, que es lo que más nos interesa. En el varón sería 1 miligramo al día. No es tan ficha técnica para la mujer, pero la podemos usar, luego comentaremos. Si hay trastornos hormonales, un hiperandrogenismo pues, ovárico, suprarrenal, se puede utilizar la acetato de cipoterona, la flutamida, espironolactona, etc. Y en ambos casos pudimos usar trasplante de cabello. Pero hacer un trasplante no supone solucionar el problema. La mujer tiene que seguir con su minoxidil, o el hombre, o con su finasterida, y es algo más. Porque si no, al final solo le quedarían los pelos trasplantados. Estos sí que van a quedar aquí para siempre, pero si no sigue haciendo un tratamiento, irá perdiendo los de alrededor y al final solo quedarán los trasplantados. O sea que no es una solución definitiva. ¿Qué ocurre con minoxidil? Bueno, en primer lugar, que suele mejorar bastante en algunos casos, sobre todo en la región frontal. En este margen frontal, siempre la calvicie común femenina preserva bastante el primer centímetro marginal de la frente y es donde más responde minoxidil. Pero a veces te puede hacer alergia, puede hacer cefalalgias, mialgias, irritabilidad, pica, molesta a veces y tienes que no usarlo o usar otras posibilidades terapéuticas que comentaremos a continuación. Y por supuesto, si hay un trastorno hormonal, pues habrá que hacer una supresión ovárica, una supresión suprarrenal, depende del andrógeno que esté aumentado, etcétera, etcétera, el tratamiento apropiado en cada caso. Bien, pero ¿qué otras posibilidades, qué más podemos ofrecer? Pues nutricosméticos orales, pastillitas, factores de crecimiento para el plasma, medidas de camuflaje en algunos casos, como veremos, micropigmentación, fibras voluminizadoras, finasterida oral o dutasterida en la mujer. Cuidadito, cuando es una mujer posmenopáusica o esterectomizada no tenemos ningún problema. Si es una mujer en edad fértil vamos a evitarlo y si no hay más remedio cruzamos los dedos, consentimiento informado y que no se quede embarazada, por lo que todos sabemos. Y también estamos usando ya últimamente bastante el finasterida por vía tópica, que por lo visto no se absorbe nada o casi nada. Bien, ampliaremos algunos de estos aspectos, lo de los nutricosméticos orales, a continuación. Estas son 2 mujeres, yo tengo una serie bastante larga porque hace años que lo hago, del tratamiento de la calvicie común masculina y femenina con factores de crecimiento del plasma. Y la verdad es que en 2 o 3 sesiones notas mejoría, más pelo, más grueso y con más color. Bueno, esta señora se ha teñido, esto hay que decirlo, pero sí que está claro que mejoran 3 de cada 4, notan una gran mejoría. Y si haces un control fotográfico, si hay un punto rubí o un nebus, cualquier lesión, vas siempre al mismo punto a repetir la fotografía. Esto es mayo de 2013 y al cabo de 10 meses, fijarse, marzo de 2014, la cantidad de pelo que hay y mucho más grueso. Bien, haces controles fotográficos para estar seguro que funcione. Las fibras voluminizadoras son pelos artificiales que vemos aquí, que por heredidad estática, si esto es la cabeza
Y estos son los pelos, estas fibras se pegan aquí por electricidad estática y te dan volumen y te disimulan. Es un apaño, pero ya que las mujeres os pintáis, os hacéis lo maquilláis y tal, ¿por qué no hacer una micropigmentación? ¿Por qué no utilizar esto que es de quita y pon? Y ayuda muchísimo. Y cuando haces estudios al microscopio electrónico te das cuenta que tiene una forma igualito que un pelo. Inclusive algunas tienen mucho azufre, igual que el pelo. Y en 30 segundos vas de aquí a aquí. Y en el varón también, en 30 segundos vas de aquí a aquí. Increíble, pero eso es así. Y les ayuda mucho. Luego se lavan el pelo, se duchan y desaparece. Bien, y disimulan su calvicie. Pero vamos a los nutricosméticos. A ver, ¿qué debería llevar un buen producto, una cápsula, un comprimido, para ayudar a las alopecias? Básicamente este tipo de alopecias. Bueno, componente estructural, aminoácidos azufrados, cistina, cisteína, metionina, taurina y este nuevo que comentaremos después, que es el metilsulfonilmetano, que es una base que fabrica azufre, por decirlo de alguna manera. Biotina, o sea, vitaminas sobre todo del grupo B, porque ayudan a las reacciones metabólicas del organismo y evitan el efecto oxidativo. Como no, la vitamina C también en estos casos. No estaría además la vitamina D, que hay un poquito de déficit general en la población de vitamina D y la vitamina E también. Oligoelementos, por ejemplo, el selenio regenera el glutatión, que es la sustancia natural que tenemos para evitar el efecto oxidativo. El zinc, el hierro, porque muchas veces hay un poquito de falta de hierro, y si podemos, inhibidores naturales de la 5-alfa-reductasa, como la Senora repens, que es la que se ha demostrado quizá más potente de todas, la Senora cerulata y varios extractos lipídicos del Physium africanum y el aceite de semilla de calabaza. Esto sería una buena cápsula de complemento para tratamiento en las alopecias. Bueno, hemos hablado un poquito de los inhibidores de la 5-alfa-reductasa en medicamentos, el finasterida y el dutasterida. Podemos ampliar, pero no da mucho tiempo ya en esta presentación de ampliar estos aspectos, que con preguntas responderé todo lo que yo sepa, que como sabemos la finasterida 5 miligramos es para la hiperplasia benigna de próstata, pero 1 miligramo en el varón se ha demostrado eficaz en la calvicie común. Pero en la mujer 1 miligramo no es suficiente, antes de ser como mínimo 2,5, de 2,5 a 5. Y evitarlos, luego, sin duda, no se pueden utilizar en edad fértil. Pero también existen inhibidores, digamos, naturales de la 5-alfa-reductasa. Bueno, Senora repens, como os he dicho, y el Physium africanum, que sí que se han demostrado efectividad en varios estudios y publicaciones científicas que se han descrito al respecto. No se aconsejaría quizá tanto durante el embarazo o la lactancia por si acaso, pero en principio, claro, el efecto siempre es menor que la finasterida o la dutasterida, pero podemos disponer de ellos. Bien, y en estos estudios y otros, pues demuestran perfectamente el incremento de la actividad inhibitoria sobre la 5-alfa-reductasa de estos extractos puros de Senora repens y Physium africanum y su relación directa que cuando más dosis, a más inhibición de la actividad de la 5-alfa-reductasa a medida que vas aumentando la dosis. Bien, y luego este nuevo producto, componente que disponemos, el metilsulfonilmetano, que eso está en la naturaleza, forma parte del llamado ciclo del azufre, es una molécula pequeña, es la ventaja que tiene, que es una molécula muy pequeñita y se absorbe mucho mejor. Se encuentra también de forma natural en vegetales, en la leche de vaca, etcétera, etcétera. Y eso es un importante componente, como digo, en toda la parte de nuestro organismo que necesita azufre, sobre todo la queratina, las uñas, el pelo, la piel, el cartílago, etcétera, etcétera. Por tanto, es un componente que hemos de tener muy en cuenta y se ha descrito, hay muchas publicaciones, que aquí no da tiempo de enseñarlas, como su actividad antioxidante que reduce las especies reactivas del oxígeno, etcétera, etcétera, y su actividad también antiinflamatoria. Bien, comparativo con la cistina, podemos decir que da más aporte de azufre y como la molécula es más pequeñita, lo vemos en este diagrama, como la molécula es más pequeñita se absorbe mejor. Existe, por ejemplo, en Estados Unidos, es muy conocido, hay muchos productos que lo tienen. Aquí en España, entre otros, está uno que se llama Regen, que creo que es bastante conocido. Y ya para terminar, ten en cuenta que estos nutricosméticos capilares ayudan al tratamiento básico, al gol estándar, que puede ser el minoxidil, el finasterida, pero a veces hay que dar algo más. Y no solamente en la calvicie común, en la alopecia androgenética femenina, sino también en la masculina, en efluvios, tanto telogénico como el estacional típico de cada otoño,
anagénicos, en niños que tienen problemas también de hipotricosis congénita, etcétera. O sea que son una cápsula, un comprimido que lleve todos estos componentes que hemos comentado antes. La mayoría de ellos, sin duda, es la base de un tratamiento complementario ideal para una alopecia androgenética. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ferrando. La doctora Marta Parma, médico especialista en ginecología y obstetricia, experta en cirugía del suelo pélvico, en neurodinamia, en láser vaginal, nos hablará de láser vaginal, aplicaciones médicas y quirúrgicas. Buenas tardes. Good afternoon, everybody. I want to thank you for the invitation. For me, it's a great pleasure to be here. And today I want to tell us our experience about the CO2 laser in the gynecological area for the treatment of the vulvovaginal atrophy. We listened before a brilliant presentation, so I'm sorry. I go really quickly in this introduction. The vulvovaginal atrophy is an involution of the mucous membranes and the tissue of the vulva and vagina that results from the decrease of the estrogen. I want to underline that the vulvovaginal atrophy and the correlated symptoms become today a really huge problem. In fact, as you can see in the study, statistical Australian study, during the last century, the average life expectancy of a woman in Australia was 50 years. Today is 84 years, and the average for menopause is 51. So today, the woman spends more than 30 years in this situation, in a hypoestrogen situation. So the symptom related to the atrophy, the vulvovaginal atrophy, become a really huge problem for a big population. We see before that the vaginal atrophy is characterized by the changes. The vagina becomes narrow and shorter. The epithelium becomes very thinner, and you can observe bleeding for minimal trauma, for example, sexual intercourse. And we have also the histological modification, and in fact you can observe the epithelium that become more keratinization. The epithelial surface become flattened, and we lost the normal papilla of the epithelium. I told you that this syndrome became a very huge problem. In fact, the vaginal atrophy symptoms can affect up to 50% of the postmenopausal women, with a really negative impact on their life and sexual function, had we listened before. And these symptoms regarding the urinary tract, the lower urinary tract, and the lower genital tract. The most common symptoms that the patient refer us is the vaginal dryness, irritation, itching, discharge, and most important is the dyspareunia. But we have a lot of urinary symptoms, such as frequency, urge incontinence, and stress incontinence, or dysuria. And unfortunately, all these symptoms are different, like the vasomotorial symptoms that in 1, 2, 3 years, very often the patient feel better.
In the vulvovaginal atrophy symptoms, as you can see in this graphic, worsen after 5 years to the onset on the menopause. So the woman, again, if have this kind of symptom, the woman is necessarily live with the kind of symptoms. The menopause, North American Menopause Society give us the guideline, as you see before, and the gold standard for the treatment. The first line of treatment is the estrogen, the smallest effective estrogen dose. But the estrogen treatment have a lot of limits. First of all, the paradoxes effects. That means in a woman with a very important atrophy situation, local situation, there aren't the receptor for the estrogen. So in this kind of patient, when we suggest to use some local estrogen, worsen the symptoms. Another very important problem in our countries, but maybe also here, is the low compliance to this kind of treatment to the patient, because the patients are really afraid for the relation between the estrogen and the cancer. So very often doesn't use these kinds of therapy. And finally, a particular group of patients in which we can't use the estrogen therapy, patient with hormone-related symptom, the most frequent is the breast cancer. And I want to underline this kind of patient because the breast cancer, as you know, is the most common female cancer worldwide. And very often the population is very, very young, and the menopause occurs as a result of breast cancer treatment. For example, with the chemotherapy or the endocrine adjuvant therapy, for example, tamoxifen. So this kind of patient in this kind of patient, the VVA symptoms are exacerbated by this kind of therapy, with a really negative impact on their life and the sexual function. So we need an alternative treatment. We know lubricating, gel, acid hyaluronic, and now I present you the CO2 laser in the treatment of this kind of symptoms. The laser, you know the acronyms, is the light amplification by stimulated emission of radiation, and is not a new technique. This kind of technique was used in the dermatological area from a long time, because in the treatment of the skin, the scar, for example, of the skin, because this laser has remodeling and regeneration properties. And the mechanism of the microablative fractional CO2 laser is that induce an heat shock response with the production of the heat shock protein, the specific number 70, and this determines the activation of the TGF-beta and the activation of the fibroblast cells that, you know, have a key role in the production of the collagen and extracellular matrix. This mechanism, we can divide this mechanism into two phases.
And first phases, acute phases, we have a first inflammatory reaction that during between 48 72 hours, in which we have the collagen shrinkage. And in the second phases, that during 30 days, we have, before, a proliferation of the new collagen fiber, we have the recruitment of the fibroblastic, and finally, in the remodeling phase, we can assist to at the maturation of the collagen and the production of new elastic fiber. So we think to use this kind of technology, the properties, the remodeling and reconstructive properties of this technique in the gynecological area for the treatment to the vulvovaginal atrophy. And now I want to present you our histological finding and clinical study. The first study that we did is an ex vivo study in which we want to predetermine the parameters, the correct parameters, as you see in this imaging, and if there is some side effects, obviously. We recruited 5 women that underwent a reconstructive pelvic surgery at the anterior vaginal wall. And we apply the laser on one vaginal wall, and we use the contralateral to control. And in the study, we demonstrated that after the laser treatment, we observed a remodeling tissue without any side effects, and we define the parameter. After, we want to observe the histology, because I show you that there are the modification through the vaginal mucosa. So we want to find if there is some histological modification. We recruitment patient in postmenopausal situation with a vulvovaginal atrophy symptoms, and we objectified this situation by VHC index, and we did a bioptical vaginal mucosal sample before and after the CO2 treatment. And here, these are our results. In these 2 imaging, at the right, you can observe the postmenopausal vagina after the laser treatment, and this is only the postmenopausal vagina mucosa. And I want to underline that these 2 imaging are at the same magnification. And you can observe that after the only 1 month after the laser treatment, you can observe more glycogen into the cell, the white part. You can observe that the epithelium become more thick. We have the higher layer of the epithelium that go away in the vaginal canal with the improve of the pH. In this imaging, this is after the laser, this is before, is electronic microscopy imaging. You can observe in the yellow part the collagen, new collagen fiber, and after the laser, you can observe that there are more than before. And finally, this is an imaging very big magnification, is a papilla after the laser treatment. You can observe the epignotic nucleo and the new blood vessels.
What about the procedure? It's a really easy and simple procedure. The procedure was performed in the outpatient clinic without any specific operation or any specific preparation. Is not necessary any anesthesia or analgesia. And you have to introduce the probe in the vagina until the cervix hold the vault, and you have to turn and take out the probe until the fork, and for every rotation you have to do an application of the laser. The only one recommendation you have to suggest to the patient is to have sexual intercourse after today to the procedure, because if you remember, the first phases of the mechanism of this kind of technique is a pro-inflammatory phases, so it's necessary to have sexual intercourse. These are the two kinds of probe that we have and that we can use. This is a 360 degree probe, and this is 90-degree probe. Are the same. The only difference is that with this probe you can treat also the external part of the external genital, so the vulva. What are the indications for the treatment? All the hypoestrogenic conditions, so premenopausal woman, premature ovarian failure, iatrogenic menopause, the breast cancer. And the contraindication, very few. Vaginal infection, cervical lesion, genital herpes, but is necessary to treat this infection, and then you can do the laser, obviously pregnant and with 3 months postpartum. And now I present you our two clinical study. This is the first clinical study, pilot study, and the aim of this study is to assess the efficacy and feasibility of fractional pseudo laser in the treatment of VVA symptom in women in postmenopause. We recruitment women in postmenopause with VVA symptoms, and we did one complete treatment cycle, that include 3 laser application, 1 per month. We use the parameter that I showed you before, and we study the VVA symptom through an objective evaluation, so the vaginal health index, as you know, by Gloria Bachmann, and so we studied elasticity, the fluid volume, the pH, the epithelial integrity, and the moisture. And then we studied the subjective, we have a subjective evaluation by the patient through the visonological scale, to investigate the intensity of the symptoms. And these are the results. 3 minutes, perfect. The VHE, this is the result about the vaginal health index, and we can see that after the 3rd laser we have a really improvement of the symptoms. This is the results about the visonological scales. The patient told us that after the 3rd laser we have a very improvement of the symptom, and this is our study about the discomfort to the procedure. We studied the probe insertion, rotation, and the laser application. As you can see, the laser application doesn't feel pain in the patient. A little bit pain to the insertion of the probe and the rotation, but after the 2nd laser tell us that the patient feel better. Also for the sexual function, we did a study, and we want to know if the application of the laser can improve the sexual function in the woman in postmenopause.
And this is the result about the sexual function. We use a particular questionnaire, FS5 questionnaire, and after the treatment, you can observe an important improvement of the symptoms, but not only in the total score of the FS5. Also, the patient tells us that after the treatment, for all items of the questionnaire, improve. So we can conclude that the CO2 laser can induce a significant improvement of the VVA symptoms and the sexual function of the sexual function of these patients. Can I can. Yes, you have 1 minute. Sorry? 1 minute? Yes. More? Okay, thanks. I show only the results about the patients with breast cancer, because it is a population that for me is really important, and we recruitment 40 patients with breast cancer and VVA symptoms, and we treat with 5 laser, 1 per month, and we can see also in this kind of patients a real improvement of the VHE score after 5 laser. We can observe the improve of the symptoms that report by the patients, and also the sexual function of this kind of patients in the total score of the FS5 and for each item. And I conclude with this last slide. Is a very this article is published in April, and I want to show you the long-term follow-up of this kind of treatment. In fact, the authors in this article conclude that the fractional CO2 laser is associated to an improvement of the symptoms, but not only, in the sexual function at long-term follow-up until 24 months. Thank you. Thank you, Marta. Now, ahora el doctor Nicolás Guerreni, especialista en ginecología quirúrgica de la Universidad de Tolosa, Perpiñán, Francia, nos hablará de los rellenos y el bienestar vaginal. Just here. Now he's here. And now he's here. Okay, fine. And do you want to more extend it? Yes, it's possible to have it. How many? I begin in 2 minutes. Yes, that's some information just before. 1 minute, and it's continue. Anything before, yes. Yes. Yeah. Andaman. Any? Yes, perfect. Thanks. First of all, I want to thanks really to organizer to this invitation, very kindly invitations, for Dr. Rafael Sanchez Borrego and for president of this session. Rather than to present a specific presentation on philos, I would like to do a general presentation of all the techniques we have overall average for us, available to us
in comparisons from specific demands of our patients. What we have is to show what is best for each indication. And for this specific indication, why not? Because it's a frequent indication on our office, is stress urinary incontinence. I suppose that this works. Yeah. First, you see that urinary incontinence in women is very, very frequent. But the first things is to know really the definition, the prevalence, and the risk factors of stress urinary incontinence. And, for example, you see the definition of International Conference of separates SUI, stress urinary incontinence, and urgency urinary incontinence, and also the mixed of the two pathologies. And so is the last time, yes? And we know also all the risk factors of this urinary incontinence, and specifically of the BMI. And you see the question of obesity and the risk factors of stress urinary, but also food, level, socio-professional, etc., etc. You see the importance of adipose, of BMI, on the gradient between the pressure between the urethra and bladder, and the risk and the prevalence of SUI. You see also all the factors who have an action on stress function, predispose inside, promote, decompensate, and also intervene. For example, hysterectomy. You see all the main points. First line, absence of standardized epidemiology definition on stress urinary incontinence, because it's difficult to establish really the prevalence of the disorder. The variation of definition of stress is a problem. Sorry, but this is stop of presentation between each slide. Okay. Urinary guidelines. It's necessary to have a guidelines of urinary and incontinence. For example, so the model of incontinence urine of women is a work we have done. There is some years, and also the creation of specific adaptation of stress urinary incontinence. For example, this is a thesis of doctoral University in Paris to understand really what is the kind of urine incontinence in women is best. You see all the factors we have an influence on history, and also all the therapeutic we dispose on stress urinary, mixed incontinence, and urgency. You see also the treatment surgical in women, it depends on stress incontinence, technique of mesh, but also mixed incontinence, urgency, and also all we have to include augmentation of urinary. It's the reason why we have to use a synergy between HA and thermal effect of lasers or radiofrequency, for example. There is currently an emerging trend on treatment of this pathology with non-surgical possibility, but it's necessary to have really, to understand really the anatomic of the external female genitalia. For example, there is a good presentation before me of ablative laser for CO2, for example, to have an action on creta, vaginal rugae, with aging and menopause, also other non-ablative lasers, erbium-YAG, we dispose of this, so we have this. It's depend of technique of depth, of penetration, and also radiofrequency. Now there is an excellent presentation of my friend just after me. A summary, we have all the technique of fractional ablative CO2, of also non-ablative, let me say all the brands of the technique and radiofrequency, Termiva, Viviv, we have a lot of techniques on this. Injectables,
Also, the use also of an action of hyaluronic acid, but also using autologous fat described in minimally invasive method on female genital rejuvenation. There is a lot of presentation of bibliography on this application, but what we see, for example, in lasers, you see there is a lot of competitors. You see all the name, all the wavelengths is different, the power is different, a handpiece, technique of ablation or not ablation, thermal action or not. What is interesting is effect on vaginal mucosa. You see exactly, we have to have an action on mucosa really, or lamina propria, or on the muscle, on the cervical muscle, on longitudinal muscle. We don't know exactly what is the effect, really. For example, when you have an interesting of the depth of ablation, for example, in this, you see the difference of depth of ablation, the depth of eating, the pulse, the duration of pulse, the spacing, the shooting. There are a lot of techniques. And we are doctors. We are not engineers. We have to know really how we could use all these techniques, really. And also the difference of price. Yeah, for how? It's very interesting to know this. You see the difference between this price, different techniques. A technique of SOI or not, of laxity or not, of prolapse or not, the time of session, and more and more. For example, there is a film that you have seen another techniques. You have seen the laser of Descartes, but there is also the technique of co-antima of Syneron Candela. It depends also, there is the short presentations. There's a clinical study on Madrid, just to present some other handpiece different from CO2 of Descartes, for example. You see the portrait of these techniques. Okay, why not using this technique? Okay. Another technique with Photona, for example, for biomyag. For example, to begin with my. No, okay, just before. Where's the move? Where's the mouth? Is here? Okay, don't want. There's another end piece, rotative end piece. Specifically, you have to program what you want to do. Photona, for example. You'll see also the market, therapeutic market is in French, sorry. Therapeutic market of lasers is a study of CNRS, a organism-specific hospital. You see the market of world market of the lasers and the improvement of the number of millions of dollars. You see the improvement of the consumption of lasers here, medical lasers. But what is important for us, for gynecologists we are, you see this as some observation of American College of Obstetrician, GE, and gynecologists, of using of fractional laser treatment in vulvovaginal atrophy. What you see, the indication of FDA authorization is only on incision, excision, what is this? Ablation, vaporization, and coagulation of body soft, not of treatment of genital restoration. Wait, we have this possibility to American College of Obstetrician. Cool? Oh, sorry, there is some problem with techniques. Yeah, it's fine. On this slide, it's perfect.
Thank you very much. Yes, you see, it's the same for its comparison of different lasers. It's the same for CO2 or erbium. It's the same. Precaution. We wait really FDA authorization on indication of rejuvenation, genital rejuvenation of different lasers. It's the same for example for radiofrequency. It's the same precautions. Radiofrequency, I don't insist on radiofrequency because there is a good presentation after, a difference of what is monopolar radiofrequency, but for example, is another radiofrequency like this. You will see, it's a brand different, is Viviv, treatment for on vaginal laxity. You will see also the difference treatment. Hello, I'm Dr. I Bruce don't Allen. insist. I'm an obstetrician gynecologist in Calgary, Alberta, Canada. Okay. Another presentation of Termivab. There is a presentation of Termivab. I don't insist on this. Comparison between the difference between lasers and radiofrequency on the field of vaginal rejuvenations. Positive consequence. You see the argument for lasers and the argument for radiofrequency. It seems the same. Stimulate collagen and elastin. There is also a difference between dryness, pain, hypoxia vaginal for lasers, a difference for tonicity for radiofrequency, but you see also vascularization. The two are effect on the action of vasculars, difference on elasticity, none on laser, but it depends on type of lasers. Erbium said, yes, we have an action on elasticity, but radiofrequency has a specific action on elasticity, difference of penetration of the layer of the mucosa, and the number of sessions. There is difference. The price also is difference. The type of session, the necessary of anesthesia or not, it depends. Comparative rejuvenation equipment, you see the difference. There is a lot of devices of radiofrequency, and that insistent. And I insist not on the multicentric use of fillers between this vulvovaginal region, injection of the type-specific HA for atrophy, to correct the atrophy of mucosa. If you have time, I present a short, fine intervention of correction of trophicity with injection just under the mucosa in the posterior part. Dyspareunie qui est arrivée immédiatement après un accouchement, à la suite d'une épisiotomie qui a posé des problèmes de cicatrisation, de surinfection, avec également, vous vous souvenez, c'est la Is a technique of indication of treatment of vestibulodyny and scar after episiotomy. Ce qu'il y a, c'est qu'on l'a injecté il y a probablement un peu plus de 6 mois. Et dans un premier temps, effectivement, I have not the possibility to accelerate. Plutôt bon, pas totalement bon, mais plutôt bon. Et quelques 6 mois après, on se retrouve, vous voyez, on parlait tout à l'heure de la durabilité de l'effet d'un produit, on se retrouve avec une situation qui, à nouveau, se ressemble à celle qui a été il y a 6 mois. C'est-à-dire des difficultés de pénétration, une difficulté même à une distension de la paroi vaginale postérieure. I could accelerate the video. Donc, ce qu'on va faire, c'est I wait only 1 minute to show you the technique of use of needles. Une durabilité de cet effet. Donc, on va commencer. Alors, le gel urétral, elle a l'impression que ça marche moins cette fois-ci. C'est le même dont je vous parlais. Donc, on va faire une petite anesthésie à l'axillo locale. Donc, voilà. This patient suffered from pathologies of intratus and also of the strengthening of the scars at the beginning. We do an anesthetic local with xylocaine with injections, and after we inject inside the vestibule, just under the mucosa. This is the xylocaine. You see the scars after, sorry. You see this? Voilà, donc là, on va se contenter d'injecter. This scar we have to treat. I don't insist on this. Okay, I have no time. You see the result of abrasion of mucosa after injection of 1 syringe of 1 ml. Also the results on inflammation of the mucosa. Also the improvement of pH after 3, 6, 12 months of a return to the comeback to the normality of the pH. The result of dryness, of chafing on 1 year. And my own experience, very short, only on the indication. For example, allegations.
It's most important this, as he had. For HA, is correction of trophicity, plastic correction, sexologic correction, radiofrequency, tonic correction. What is common? Functional, plastic, and sexologic. The mechanism of action is different: stimulation, failing of MAC space, radiofrequency, stimulation of smooth, etc., etc. Summary: synergy of actions, boost results, additive treatments, corrective and preventive. For example, what evidence? Just before vulvoperineal pain scars, two types of pain, dyspareunia of intromission and vestibulodynia. The answers: possibility to use HA or laser CO2 or lead. Why not? It's before a urine leakage or other disorders of urological, bladder stability, urgentory, or frequent urination. So we have the possibility to use laser. Why not Abiomyag? But also radiofrequency, unipolar or monopolar. It's really the syndromes you have. Special case when you have an association of urgentory and SOI, and after post-mesh, post-surgical, possibility to use HA, thermal lasers, or radiofrequency. Before dryness and disorder of trophicity with sexological consequence, we have all these tools to have the capacity to use. It depends on you: lasers, HA, LEDs, PRP, matrix, PRP and HA, and why not microfat? Special case of lichen sclerosis, we could use lipofilling or PRP. When you see, I finished on this, to see the definition of vulvovaginal rejuvenation. It's not only to come back to the age, we have to correct incontinence, prolapse eventually, also the appearance of vulva and the consequence of the sexuality of life and female pleasure. I propose also diploma universities. There is a very interesting diploma university here in Barcelona, but we have also the same in France for medicine and surgery, plastic reconstruction, and pelviperineum in the University of Montpellier and Nîmes. We participate also at a great congress we have in Madrid in May, and also a congress in Monaco, but this is in French, but it's translated in English also, in May. And I finished also on IMCAS, is a congress very important in plastic and necessary procedures. And the next IMCAS congress is in Bali in July. There is one on 2 days on treatment, and very famous. I have participated, but also with other authors, of female cosmetic genital surgery and non-surgery. We have all the techniques, we have explained very in details. You have food by food. You have to take all the techniques. You have a lot of photos. We have also DVD. Do a lot. Thank you. And we have also organized, scientific committee. STRISH is a group of research. It's Greek research in innovation and genital restoration. Is open for all the specialty gynecologists, plastic surgeons, dermatologists, and sexologists to have also to share our experience. Thank you for your attention. Sorry. Thank you, Dr. Berreni. Parece que ahora tenemos un rato. Seems like we have a coffee break. No, not yet. Hay una pausa para el café, creo. Sí, si quieren subir los ponentes a la mesa. Vamos a hacer un rato de coloquio. We have some time for debate. Aquest t'ha agradat, eh? Dr. Berreni. Bien, muy buenas. Well, good afternoon to all of you. Let's see, before coffee break, we can have 10 minutes in a Q&A session so that we can facilitate the departure of the different professors that come from outside of Barcelona. Hello. Can you hear me, sir? We can start this
panel, this Q&A session, and I would like to thank all the speakers for their kind presentations in this new subspecialty, which has been one of the questions asked by Dr. Beatrice Rocca when she introduced the different speakers. We do not know if this is subspecialty or not. But in any case, debate and the or the interest to learn and to take care of a group of women who have a special need is clearly defined by the presence of people in the room. Are there any questions? If not, I would like to start with Dr. Magda Duran. She mentioned in her presentation that as we fear the word vaginal atrophy, we also fear the word vaginal rejuvenation. She made a proposal and she said that maybe we could use some other word. What would you say we should more scientifically do so that we do not offend women? What kind of word should we use? Well, I wouldn't use the word fear. I would say that it's not very adequate, because if we talk about rejuvenation, this means that we are going to rejuvenate something. So initially, I believe that we are going to, or we should change the terminology. We should talk about comfort. Each patient will require a different treatment, the most adequate treatment, so that these patients feel comfortable. This is what I said. But I would like other people to express their opinion. What would the panelists say, Dr. Parma, Dr. Bereni? What would you say? What would you say about defining the concept of rejuvenation, vaginal rejuvenation? Should we change the concept? Yeah. It seems for me, you see, there was in Italian we define it exactly the name of rejuvenation. Rejuvenation is not only a correction of profusity. It's not only to be more young. We have to do all the techniques. It's the reason why my presentation, it was not only on fillers, it was on the synergy of all the techniques to also to correct the aspect of vulva, the aspect of perineum, the aspect of vagina, to create, also to correct the tonicity of the vagina, and also to correct all the sexuological aspect in relations, sexual intercourse. This is not only one part. And a reason why each technique have an effect on one type of pathologize. And we have to do a sort of, to share all this technique, to show also the techniques. It depends on each symptom. The patient, the demand of the patient is not to come in your office and you say, can you rejuvenate my vulva and my vagina? No, I have some urine leakage or I have some disorders. Okay. Doctoressa Parma, can you think? Yes, usually for me it's important to see the woman at 360 degrees. So the laser treatment is, we have an optimal result for the vulvovaginal atrophy. We have a study, ongoing study to the urinary symptoms, to the treatment of the urinary symptoms. So it's important to treat the women in all very big complexity in the postmenopausal period. Bien, y la doctora. Well, and Dr. Duran told us what she thinks. Innovative treatments that offer genital comfort in those women that need it. I believe, and not as a debate, but we could use, or we should use
differently. Well, Magda, well, women rejuvenate other areas of their bodies, so I'm not against it. And actually, because they want to do that, because they request that. But here we're speaking about often medical indications, not rejuvenationally, so we should clearly differentiate what the genital rejuvenation concept means, and I don't like it, versus women who want to go on with a filler in another part of the body. Dr. Duran, you said local estrogens for a lifetime. Yes or yes? Yes. What about the rest of you? Would you, well, in the adequate doses, local estrogen for vaginal dryness for the rest of their lives? Yes or no? The gold standard is fundamental. Yes, sure. Ok. ¿Alguien? ¿Alguien quiere hacer un matiz en cuanto a estrógeno? Anybody like to make a comment about this statement? Dr. Ferrando, let's change. Any question, please, let me know. Dr. Ferrando, before we start, alopecia, you perfectly explained about the androgenetic alopecia. It's not only the hormonal component. Our parents left, our fathers actually left a heritage. You talked about it. And in this debate, should we talk about the alopecia of the Mount of Venus? Well, I asked the same. I was asked the same question yesterday in the master's course that began this year. We have more women that come to us for an amount of Venus in the lower pubic area where there's hypotrichosis and an acquired alopecia that can be clearly improved. We, dermatologists, normally are not asked about this. Maybe you are asked about as gynecologists. And I am sure that this will improve with topical minoxidil 5%, and I'm sure this would or should improve with plasma, with plasma growth factors. And the importance of sulfur and the self-graft. I have a colleague who has done some self-graft of pilosebaceous follicles, because you transplant, you graft not everything, not just a part of it, but it's like a plant. You graft the pilosebaceous follicle with the roots, with the dermis, with the mesenchyma, etc. And then some colleagues who've done hair in the pubic area, everything worked. Where do you get the donor's area? You'll get the donor's area in an area which is structurally anatomically similar, depending on how curly and dark the hair is, maybe from the armpit, etc., from the axilla, so that it's similar to the original area. Dr. Ferrando, all that you've told us about the importance of sulfur, would this be the same for any kind of location? It's, yes, general. Sulfur is a structural component of keratin, and hair keratin and of the needle is hard, so it needs sulfur. In obviously any complement or nutricosmetics supplement with sulfur will improve hair and nails. Sirion, specific questions in the use of finasteride in women. Do you inhibit of the passage of testosterone? But this goes towards estradiol. Any implications in the increase of estrogens in women? As far as I know, no. Finasteride in males, 1 milligram, 5 milligrams in women. With it inhibits in alpha reductase, and there's less hydrotestosterone, and this would favor the improvement of alopecia. But with respect to the relation with estrogens, I don't really see it. Maybe aromatase, as you know, it goes the other way around. It's an enzyme that metabolizes androgens and it turns them into estrogen. It metabolizes the androgens. If we had a topical product with aromatase, using it
in the alopecia area, in the crown of the head in males, and in the parietal area in women, would improve. But because aromatase helps metabolize androgens that bother alopecia. Any final questions? Back there we have one. I'm sorry, there's no microphone. Hyaluronic acid has been approved by FDA or not? And if it's not approved, would you recommend it? So, yes or no? Hyaluronic acid, is it approved by FDA for the vaginal rejuvenation? And if it's Yeah. No, it is not actually, currently it is not admitted in the US. There is no authorizations. Perhaps it's begin to 1 or 2 years, they begin to have the authorization, but not now. But in Europe, it's the only one we have a CE market for these specific indications of correction of trophicity and also for reconstruction of labia majora. In Europe, and also they have authorization in China of this specific assay. Yes. Okay, thank you. Doctora Parma, Dr. Parma, the results depend on the laser system, or they depend on the laser machine? the specific machine. Okay. No, we have an experience only with the microablative CO2 fractional CO2 laser, but I think these results depends from this kind of laser and this kind of machine, because it is a microablative fractional laser, because use decapulse emission, that is a particular emission, so depends of the laser. But this is our experience. Okay, thank you. I haven't a double experience. Understand. Doctor. You said that estrogen should be administered continuously, but when we do a laser treatment, should we continue? Should we discontinue for some time? Yeah. And then, okay, thank you. You have to do 3 treatments, 1 per month, and this is 1 cycle. You can do from 3 to 5 treatments. Usually the protocol is 3 treatments in the postmenopausal woman and 5 treatments in the woman with breast cancer. So that starts to that baseline have a very worsened situation. And you can repeat this cycle after 1 year. And you can repeat the cycle every year. Depends when starts again the symptoms. The follow-up, we have a follow-up that tells us that the symptoms start again after 10, 12 months. Okay, another one. Otra pregunta, pero con, ¿sí? Sí. Esto es a la doctora. This is for Dr. Parma and Dr. Bereni. Razor radiofrequency in HIFU in vulvovaginal atrophy and urinary incontinence. Do you have an evidence? What is it better, HIFU, laser radiofrequency? About radiofrequency. I have an experience only for the CO2 laser, but our study about the incontinence, stress incontinence are ongoing, so we see an improvement of the stress incontinence, but also the urge incontinence, but our study are also ongoing, so I hope to show you our data next time. Okay. Dr. Bereni, have you... My own experience is it depends of each doctor and each patient, each syndromes, each symptoms. You have to really to do to be sure that, for example, for urinary incontinence, what type of urinary incontinence,
There is a trouble of trophicity or not. There is a trouble of disorder of tonicity or not. There is a question of age. There is a question of childbirth before. We have to adapt each techniques. For example, for estrogens and techniques, the receptor of estrogen is in nuclear, but to have the possibility to penetrate in the cells, you have also something in the membrane. All this receptor on this membrane is the same as the receptor of HA. We have the capacity to open the gate to action, more action of estrogen. You see, we have to know exactly, because we are not sure of all this technique. It's a beginning, but it's, like you say, revolution in sex estética femenina. It's exactly that. Okay. Preguntas. Bueno, yo creo que... Any more questions? Well, a combination of everything. Well, one doesn't exclude the other unless there are some personal exclusions criteria. I would like to make a contribution with respect to the term rejuvenation, which was actually very clear. But what Dr. Duran would like to express, or the offensive connotation, is that you use that term. There are no defined procedures. We don't really know where to learn these procedures. We don't know how to be trained. Everything is still quite blurry, and there is little evidence whether or not we have to create a course to become accredited. That's what really bothers. What are you doing with this genitalia? What are you doing with them? Rejuvenating what? Estrogen, we know what they do, what they are good for, and how they act. But with respect to the rest, we still need some evidence, and we are taking steps. It's hard to find a term that would substitute the word rejuvenation. We'll find it. We have to find it. The first message, and then we'll have the last question, is exactly that. There is not a single technique for all the problems. Dr. Parma said that. Every woman, Dr. Berenice said the same. Every woman should have their adapted technique, and we can combine. I would like Dr. Berenice to conclude by answering this. Can we combine fillers, hyaluronic acid, both for the vaginal dryness as well as for the thinning of the labia? Can we combine this with other techniques? If we combine it with laser, what do we do first? Fillers and then laser, laser and then fillers? Only fillers, only laser? But we take an example for a patient who counts for a technique of lasers. But if you have an important sclerosis, an important reduction of diameter of vagina, an important atrophy, it's not possible to introduce ANPs. First time. It's a very a problem at the beginning. You have to do, if there is no contraindication, to apply estrogen treatment before, and afterward not, lasers. It depends of each patient. You could also to do, for example, because laser is a thermic lasers. Thermic lasers. You see, thermic lasers. If you have a loss of hydration, you put inside something thermic effect. Begin by HA fields to amplify hydrations, and after lasers, as another example. Bien, pues yo creo que esta realmente... In any case, this is a good conclusion, and this is, well, we should say thank you with a round of applause. We hope to see you in Barcelona very, very soon. Bien, tenemos... Well, we have 15 minutes for a coffee break, so use your time wisely. Thank you.